estamos oscilando entre 7 y ay, 25 toneladas, me parece que es que emite o sea, el vehículo en total. Déjame revisar un momento. Ya verás. Si yo tengo 25 toneladas como tal, y entonces lo que yo primero que tengo que hacer es asumir esto a 25 toneladas. Y esto es lo que te dice la importancia del otro, ¿no? Una vez que se produce aquí, se van a producir unos bulbos de presión, ¿no? Esto lo ven en geotecnia normalmente. Yo debo saber cuán profundo es la distribución de esfuerzos, ¿ok? Y estas zetas tienen que ser menores a la de los trexiales, ¿sí? Si, por ejemplo, la carga de 25 toneladas en el suelo se llegase a transmitir a una profundidad mayor de 12 metros, tus trexiales ya no te sirven, ¿sí? Porque si, si revisaste un poquito el Excel, yo aquí te calculé las profundidades a las que responden estos esfuerzos de compresión triaxial. Entonces, tu Sí. profundidad máxima es de 11,10, ¿sí? Entonces, si te pasas de eso, ya, se fue. Que no creo, entonces, esa es la idea, ¿no? Ay, 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 ay. Esa es la importancia del tema de los triaxiales. A ver, entonces, no sé si ahí está la duda del TPA, ¿verdad? O sea, sí, en este caso, pero por eso le digo, ya, ¿cómo, cómo yo calculo, cómo yo sé cuál es la presión que o a qué profundidad va a llegar o cómo calculo esa Z? Bueno, o sea, a eso ya te toca irte a revisar en geotecnia el tema de incrementos de esfuerzos. En este caso sería Pusineri Ya, con una carga rectangular, ¿sí? Es claro. el teorema que vamos a usar para carga rectangular. Entonces, lo que tú haces es tomar en este caso, el ancho de la vía, ¿verdad? Y tomar un tramo de 1 metro de lateral de largo, ¿ya? Y asumes el tema de geotecnia, asumiendo una carga concéntrica de un P igual a 25 toneladas, que es tu caso más desfavorable, y entonces tú analizas cuál es el punto máximo de incremento de esfuerzo. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Y Ya, 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 ya. nada más, exacto. Y ahí el resto de cosas. ¿Listo? Listo, listo. Esa era más que todo la duda con respecto Ujú. al tema. En lo que está viendo o sea, el informe como tal, eh, ay, déjame, se me fue la idea. A ver, está ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es bueno, que ese día creo que me explicó, pero no le entendí muy bien. Sobre el ángulo de fricción que tenía, bueno, debería ser cero, pero con el ensayo se tuvo un valor de 19,94 grados. Ya, exacto. A ver, vamos a ver dos cositas. La primera es que este es el sampleo que tú tienes de las tres probetas triaxiales. No sé en dónde lo hicieron como tal, pero aquí al final te otorgan un resultado estacionario de un ángulo por corte, ¿no? A Sí. ver, aquí hay una problemática común en el tema de círculos de Moore. Yo no puedo trazar un círculo aquí y producir esto, ¿sí? Porque esto no está bien. Al final del día, el teorema de círculos de Moore se basa en el esfuerzo crítico y se basa en la teoría de la envolvente. Entonces, si yo tuviera que realizar la envolvente para un ensayo UU, esto solo es para un ensayo UU, mi envolvente probablemente tiene que ser así y tiene que lograr tomarlo. Lo que a nosotros nos indicaría que el sistema propiamente tiene dos ángulos. ¿Ok? Tiene el primer ángulo que está aquí, ¿verdad? Perdón, corrijo. El primer ángulo que está aquí, el segundo ángulo que está aquí. ¿Ok? Indica dos sistemas diferentes, ¿ya? Sin embargo, la teoría de esfuerzos habla sobre que para los ensayos de compresión confinada, los ensayos UU,
La presión confinada no debe modificar el esfuerzo ni la ruta de esfuerzo, ¿ok? Porque se supone que la saturación de los materiales se logra en estado aproximado a 100, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo no logro saturar la muestra induce una falla diferente. Para un estadio UU, nosotros siempre vamos a tener, los tres círculos deben tener el mismo, no, Un- el mismo Como, comportamiento. Ajá, o idéntico. sea, como deberían ser, en pocas palabras, deberían ser casi Así, que simétricos, ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque se supone que al ensayar yo una muestra, sobre todo, mira, en suelos arcillosos y arcillosos o limosos, cuando yo estoy sometiendo el S, nosotros tenemos dos condiciones, una condición de consolidación y una condición de drenaje. En los ensayos U, la velocidad de carga es más rápida que la velocidad de drenaje, ¿ok? Entonces no le permite a la probeta como tal drenar. Y como no le permite drenar, entonces, si no está bien saturada, el estudio se produce en un estadio trifásico que te decía, ¿verdad? Hay partículas de aire y como hay partículas de aire en el sistema, probablemente la probeta debe fallar así, que a esto es a lo que nosotros nos referimos con encontrar el ángulo de fricción del material. Exacto, y es más o menos lo que, bueno, en los anexos que adjuntan estaban, o sea, se nota algo similar en las probetas. Va, pero vamos a ver, mira, nuestra primer probeta, esta está cortada, claro, por supuesto. Claro. Pero si En yo la le, mira, tercera creo que es que está. esta es la tercera. Mira cómo se está produciendo el este. Esto es algo que tampoco se puede dar. En las probetas triaxiales, nosotros normalmente cuando se acaba el ensayo, nosotros las abrimos y tenemos que observar si las probetas se encuentran completas e inalteradas, es decir, no tienen partículas. Si tienen partículas, el ensayo tiene que descartarse de alguna forma. Y entonces, por ejemplo, estos huequitos que nosotros podemos ver aquí probablemente están inducidos por una partícula muy específica, ¿no? Por ejemplo, estos poritos así no deben existir, ni antes ni después del ensayo, ¿sí? Porque esto absorbe y genera presiones negativas de la membrana. ¿Sí? Mira, ahora, Mm, el tema es que, bueno, indiferentemente si esta se cortó o no se cortó, estas grietas de esfuerzo están producidas aquí y se producen a la mitad de la probeta. Por lo general, en un ensayo UU, nosotros siempre vamos a esperar un corte así, ¿sí? Si la Desde la probeta, parte superior hasta la inferior. exacto, porque nosotros estamos aplicando acá un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo uno, la probeta se encuentra confinada a una presión 3 específica en dos planos, donde para un ensayo triaxial UU el esfuerzo 2 y el esfuerzo 3 son idénticos, y donde se desprecia la presión de poros, ¿sí? Entonces, si yo la someto a la probeta en un estado de carga, en donde sí la partícula está, en teoría, en un estado saturado, ella va a seguir la ruta de esfuerzo, porque la presión de agua que se está ignorando se va a ejercer hasta tal punto y luego va a empezar a trabajar sobre el esqueleto, porque como es un elemento que está en dos estadios, bifase, primero el agua actúa con respecto a las cargas, es decir, cuando yo ensayo una muestra triaxial, el agua me va a generar una presión contraria a esta, ¿va? Entonces, cuando esa presión se vaya, entonces es allí donde se produce realmente el esfuerzo del esqueleto del sistema. Allí es donde se empieza a producir como tal una curva. Entonces, todo el estado de aquí probablemente puede ser un estadio de agua. Si yo no saturo bien la muestra, este estadio puede generar anomalías en esta parte. Y entonces la muestra tiene otro campo de falla. Y nosotros tenemos que observar que la muestra puede tener falla rígida, o comportamientos rígidos, o comportamientos plásticos, ¿no? Esas dos cositas son muy importantes cuando se ven en las probetas y siempre se observan en el primer estadio. ¿Ok? Perdón, dejé de compartir. Eso es lo primero con respecto a esto. Entonces, sí, básicamente las tres rutas de esfuerzo deberían ser idénticas. No podríamos tener círculos más grandes. Lo único que eso significa
es que no se completó la saturación y no se, mira, esta, por ejemplo, esta probeta tiene una forma de fallo diferente a la anterior, ¿sí? Cuando la anterior a nosotros se observaba que nos fallaba de esta manera, esta de aquí de repente nos falla así, ¿ok? Y eso no está cool. Eso nos indica algunas cosas, como te estoy explicando, ¿no? Y finalmente, esta de acá. Mira cómo se induce la falla. En este aquí probablemente el estadio de saturación sí se produjo correctamente, ¿no? Porque no hay grietas de tensión adicionales, que eso es también súper importante que la probeta se encuentre intacta. Y yo te voy a preguntar, eh, se sacaron con Shelby, ¿verdad? ¿Mande? Se sacaron con Shelby las muestras. Bueno, a ver, a mí me facilitaron un contacto de la Católica de Quito Ujú. cuando yo lo hice por Calicata. Yo envié un cuadrito, un cubo ¿Ya? de, ay, no recuerdo si de 25 o de 30 por 30. Y allá le testearon. Sí, Ok, ok, ya, no hay problema. Esos con primero, los otros, o sea, estos datos los diste tú. no, eso todo lo que lo referente ahí, todos los que ves en el Ok, no, no hay problema. documento que proporcionaron o que ejecutaron ellos. Ahí ya, y sí. Entonces, eso es lo primero. Hay una costumbre de enviar los ensayos directamente como los vota el equipo. En este caso, como te explico, ¿no? Un ensayo uno, por teoría, debe tener un pi idéntico a cero, ¿no? Y lo único que se puede obtener de forma medianera es el ángulo de ecuación. Sin embargo, como Moore es muy preciso en este estado, lo que nosotros hacemos normalmente es encontrar esto mismo, pero por rutas críticas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros usamos rutas críticas, que es lo que yo te hice, ¿verdad? Los cuadros P versus Q, ¿no? Sí. Ya, P versus Q lo único que hace es tomar los valores del estadio central de cada círculo de Moore que existe y conectarlos. Es decir, en vez de que la curvatura esté así, la curvatura ahora solo va a trasladarse y va a tocar los centros del sistema. Entonces, de allí los valores de Q que representen los cortes y los valores de P que representan los esfuerzos máximos. Hay unas Ah, correcciones, ajá, hay unas correcciones que se suelen hacer por temas de giros en donde estas coordenadas se pasan a polares y luego se devuelven a acá, porque hay un tema de la ruta del esfuerzo, ¿no? Pero en concreto, nosotros cuando hacemos esto, lo que hacemos es obtener una nueva gráfica. Entonces, supongo el primer círculo nos da a nosotros esto y el primer círculo nos va a generar una ruta así. El segundo otra así y el tercero otra así. Yo no tengo los datos del ensayo porque no, eso no te van a proporcionar normalmente. Pero a partir de estos esfuerzos que se supone que son los máximos, estos de aquí, que te entregan por cada probeta tolerada, son los puntos mm, máximos que están acá. ya. Y En por, este caso, ajá, bueno, disculpa que te interrumpa. En este caso, entonces, en la última probeta, debería haber salido un valor mayor a 393 kilopascales, ¿no? O porque, o sea, o lo que estoy observando, ¿no? Que va, a medida que va por cada muestra, ajá. va aumentando. Aquí les hacen ensayado medio raro. No sé si simplemente es del equipo como tal. No tengo idea. No podría decirte. Pero esta está de 50, esta es la segunda y esta es la tercera. En este orden. 50, 100 y 200 kilopascales. Así están testeadas. Así es Ya. como se arma. Esta es la de 50, esta es la de acá de 100 y esta es la de 200, ¿no? Porque se supone que en los ensayos triaxiales consolidados no drenado y consolidado y no consolidado, consolidado drenado, nosotros le permitimos al sistema drenarse, ¿ok? Entonces, cuando nosotros le permitimos al sistema drenarse, le estamos permitiendo que el agua se vaya, que quede solo el esqueleto sometido a presión y entonces se va a producir como tal un ángulo de fricción, ¿ok? En el consolidado drenado, por ejemplo, ¿no?
donde primero la muestra se la aplasta como tal, ¿no? Y luego se le ensaya con respecto al esfuerzo, ¿no? Primero se le permite drenar todo el sistema. También está la CU, en donde se la somete a un preesfuerzo, no se le consolida, pero no se le permite drenar. Entonces se iguala el sistema como tal, ¿no? Pero para cada uno tiene una utilidad muy específica. Ah, ya. Ok, en este caso, esto no debería pasar. Yo te lo analizo de esta manera por fines prácticos y didácticos. Yo personalmente invalidé un test de esta índole. Es común que esto suceda. Es normal que el ángulo que nos den los ensayos, porque es muy complejo llegar a una saturación completa, exista, pero ese ángulo debe ser menor de 7 como máximo de 9. ¿Ok? Un ángulo muy, muy bajito. Eso indica que estamos saturando las muestras correctamente y que se tomó el tiempo de saturación. Ah, ya. Ok. Considerando tus resultados de ensayo, se cogen los puntos máximos de los centros del círculo y se crea esta ruta de esfuerzo. ¿Ok? Ok. Entonces, en función de esto, yo ya te desarrollo aquí el Excel, ¿no? Y bueno, esto Exacto. valida un poquito de datos. El esfuerzo desviador que te decía es el que nos permite a nosotros calcular el módulo resiliente. Y el esfuerzo desviador no es nada más que el esfuerzo que se somete a la cámara, el esfuerzo máximo que tolera la probeta, con respecto al esfuerzo de confinamiento, que es el sigma 3, ¿ok? Dividido Ya. para la relación de la deformada máxima vertical, ¿ok? Nada más. Exacto. Entonces, ajá, ahí sacamos nosotros con esa división, porque nosotros estamos considerando módulo resiliente en el estadio elástico, única y estrictamente en el estadio elástico, no en otra zona. ¿Ok? Es- Eso sí está claro, ¿verdad? sí, eso sí, o sea, es que, bueno, en principio, la idea de estudiarlo de esa forma fue, o sea, fue esa, de que se analizara como tal en ese estadio, porque, o sea, se te quería tener como referencia para proyectos de vialidad futuras, pero, o sea, la idea era de tener una idea clara con respecto al módulo. Ujú. Ya, entonces, eso es a lo que, entonces aquí tenemos nosotros nuestro módulo elástico, ¿no? Que al final del día no es más que la curva de compresión, tomando este lado de aquí, teniendo un valor de I versus EF, ¿no? La proporcionalidad hasta el rango 3. En los triaxiales hay unas cositas que sí son diferentes, muy, muy diferentes que lo que la mecánica convencional ensaya, ¿no? También hay algo que se llama, que es como acá, y se le llama el módulo Bulk, que es el módulo de la partícula sólida como tal, ¿no? Del sólido por completo, ya no del estado conjunto de materiales. Pero bueno, eso es otra cosa. Calculamos las zetas con respecto a las densidades naturales que se asumen en el estudio, ¿no? Están para 3 6 y 11 metros de profundidad. ¿Ok? Esta es la máxima profundidad de la que yo estoy trabajando. Es decir, yo tengo mis círculos de Moore y resulta que mi vía trabaja, a diferencia, esto pone, aquí estoy a 200, y resulta que el esfuerzo, porque el sigma 3 es el esfuerzo natural del suelo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo el suelo y mi probeta está acá, y de aquí a acá hay 200 metros, ¿no? Resulta que la carga que voy a ejercer aquí en el sistema es tan grande que se baja hasta acá, ¿no? Si es 205 ya, el Rexal no me sirve para nada, porque no me puede dar ideas de lo que está sucediendo. Por lo general, y esto ya te cago para práctica profesional, si tú vas a hacer ensayos coaxiales, sabes la profundidad y en función de la profundidad o de las necesidades del proyecto, la profundidad que se requiere de ensayo y con eso se calculan los esfuerzos de confinamiento, ¿sí? Para recrear el estado natural del suelo. ¿Va? Ya. Y así funciona. Pues bueno, el estadio P, como te digo, es nada más que el esfuerzo normal del suelo
y el estado Q es el esfuerzo de corte máximo que se puede obtener en el suelo también. Entonces, en función de eso, si te das cuenta, nosotros aquí creamos una gráfica de dispersión de 3 puntos y se le produce una regresión lineal, ¿no? Entonces, aquí nosotros siempre estaríamos en función de 1/m. Ya sabes, la regresión lineal tiene una ecuación muy específica que es ax más b, ¿no? B como tal Sí. representa el intercepto entre, supongo, si tienes esto y aquí está el este, B representa este intercepto. B, ¿ok? Y de aquí 1, A representa esto, ¿ok? Sí. Ya, entonces en función de eso nosotros aquí sacamos la inversa de la tangente y obtenemos el ángulo alfa. Y a partir de eso ya obtenemos este ángulo de aquí que es mucho más real, de alguna forma mucho más crítico al momento de diseñar, ¿no? Nos deja como, nos da un orgullo. Y el ángulo de presión, ¿no? Si tú te das cuenta, a diferencia del ensayo que nosotros recibimos un ángulo, creo que de presión de 18, ¿no? Pero una Sí. cuestión mucho más alta, de 60. Entonces, el estudio de por rutas críticas por lo general te permite tener valores menos conservadores, ¿no? Entonces, se reduce la cohesión del propio material y eso indica que el ángulo de fricción es mayor, lo que induce que mi estado de esfuerzos tiene que evitar llegar a este ángulo de esfuerzo, ¿ok? No debe producirse esfuerzos que generen estos ángulos de fricciones. Entonces, con eso aseguramos que el diseño esté súper genial. Entonces, básicamente es eso. Y bueno, aquí yo te hice unos recordatorios bien, bien puntuales sobre todo lo que hemos hablado, ¿no? En el caso que la saturación no sea cero, se produce este tema de que el envolvente no es horizontal. Por lo general, los ensayos que no tienen las envolventes, y hay otras características, ¿no? Puede ser que yo tenga un ensayo triaxial así, ¿no? ¿No? Y de repente mi último círculo de esfuerzos crezca un poquito, ¿no? También es posible que en función de términos de esfuerzo total, para ciertos suelos, esto empiece desde aquí. Entonces, es muy probable que nosotros tengamos como una curvatura, ¿ok? Eso es posible, tener Ujú. una curvatura como envolvente de falla, ¿no? Buscando unir todos los puntos que tenemos en el centro, que al final del día es el objeto principal de los ensayos triaxiales, por un criterio conservador como el de Moore-Coulomb, ¿no? Entonces, eso serían como las únicas cositas que yo creo que tengo que explicarte aquí como tal. Mm, es, ya. Acá te decía yo una cuestión que sí es súper, súper puntual e importante para mí. Tus curvas granulométricas están incompletas y por eso no puedes calcularte, ¿ok? Como te explicaba, ¿no? Normalmente nosotros hacemos la curva granulométrica y nosotros tenemos una curva de gradación así, como esta, pero esto es para los elementos predominantemente gruesos. Los finos se hacen con hidrometría y la curva de hidrometría normalmente se empareja por aquí. Y entonces tú obtienes ya una curva mucho más detallada, ¿sí? Entonces, bueno, si hubieras hecho hidrometría, la hidrometría se empareja por aquí y con estos deberían cuadrar en teoría y te debería permitir a ti entender o tener una relación mucho más completa, ¿no? Para cosas en el futuro también. Y eso nos ayuda a nosotros a entender muchísimo. Ah, o sea, como quieras, ya, o sea, sería además de, como para tener una idea más clara del recorrido completo de la granulometría en su totalidad del suelo, ¿no? Sí, y para poder justificar la caracterización que se está dando, se requiere hacer esto, la curva hidrométrica. Sin mi curva hidrométrica yo no me puedo dar el lujo, aunque las referencias subs nos digan, no, sabes que si es un ML, pues ok, déjame describir esto, porque a mí esto por lo menos en vías me puede ayudar muchísimo a construir, por ejemplo, el tipo de relleno que necesito, o si voy a construir drenes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí mi vía y aquí está el relleno, yo, dependiendo del fino, voy a saber qué granular puedo utilizar para crear drenes naturales que me permitan filtrar agua, ¿no? Antes de colocar la estructura.
Sí, sí, nos ayuda muchísimo las claro. métricas. Y el de 90 y el de 60 y el de 50. Eso es Mm, creo que yo lo único que puedo decirte aquí. Y quizás de esto de utilizar OL, entiendo que la clasificación te da así, pero yo no me puedo dar tampoco el lujo de decir, sabes que es un material orgánico porque la tabla me lo dice. En el caso de clasificar materiales orgánicos, la norma CTM actual te pide que calcules el límite líquido normal y el límite líquido en el estado seco, ¿no? Con esos dos valores y si la relación entre el estado el límite líquido normal y el límite líquido secado de golpe es menor de 0,75, yo puedo decirnos al fin que, y con veracidad, de que hay contenido orgánico en el suelo. ¿Ok? ¿Y qué por ciento hay de orgánico? ¿Ok? Esas serían como mis únicas consideraciones con respecto a los datos que tú me has pasado a mí. ok. Yo creo que eso, y el informe que ya te envié, que está como bien detalladito, ¿no? Sí. Valores silicatos, el 265, pues está razonable, sí. Y aquí abajo ya te escribí, ¿no? Cosas del diseño, lo del envolvente, y aquí están las razones por las cuales no se produce un envolvente cero, que es la presencia de poros, la saturación incompleta, efectos por la tasa de deformación si es que es muy alta, entonces les estás dañando y le estás produciendo la esa. Es posible que sea la naturaleza del suelo, es muy raro, pero es posible, ¿no? Y errores de testeo, que también. Entonces, saturación incompleta y errores experimentales van casi de la mano, ¿sí? Y la de presencia de presión de poros, pues se da si la muestra no está completamente saturada. Y ya, eso sería todo que